Hola niñas, la finalidad de este video es poder explicar más o menos qué es lo que tienen que realizar ahora en esta nueva actividad. Estuve revisando el tema del programa de la nueva prueba de transición, la PTU, qué es lo que les van a evaluar, qué es lo que les va a pedir la prueba, cuáles son los conocimientos que ustedes deben tener considerando que que están en el lectivo. Estuve mirando y claro, ustedes tienen que analizar textos literarios, tienen que evaluar, sintetizar, resumir, interpretar, inferir, y varias habilidades que deben ir desarrollando dentro de esta prueba y lo que les va a ir midiendo a medida que vayan respondiendo las preguntas. Pero también hay una parte, hablan también del vocabulario y del análisis de los textos no literarios. Y esto es lo que aún no hemos visto. Hemos estado trabajando bastante con los textos literarios, pero hemos dejado de lado los textos no literarios. Por eso pensé en una actividad que uniera ambas cosas, uniera los textos no literarios con los textos literarios. Y hay un autor que es muy bueno en esto, que es Edgar Allan Poe. Él escribió un ensayo. Como saben, el ensayo, algunos autores lo consideran como un texto literario, otros autores que no. En mi caso yo lo voy a considerar un texto no literario. Y, y también, por ejemplo, tenemos el tema del artículo de opinión, los textos informativos, un texto no literario, los instructivos, etc. Y en el caso del ensayo, también es no literario, como ya les dije, y lo que hace Edgar Allan Poe, que sabemos que es un cuentista muy destacado, que en sí se enfoca mucho en el tema de la escritura de terror, el suspenso. Me imagino que han leído el cuento El corazón del actor, o El gato negro, El pozo y el péndulo, que son uno de los cuentos más representativos de este autor. Lo que él hace en esta filosofía de la composición, que es un ensayo que está en una compilación de ensayos que escribió este autor, es mostrarnos cómo él considera que debemos escribir un cuento, cómo se debe escribir un cuento. Él va narrando cómo en realidad muchos autores, muchos escritores son muy egoístas y no comparten su conocimiento con otras personas, cuando en realidad nosotros como escritores, dice Poe, debemos compartir nuestro conocimiento e incluso hacer un manual de cómo se debe escribir un cuento correctamente. Eso es lo esencial que él nos muestra en su ensayo y nos dice qué debe tener un cuento, cuál es el tema principal, el sentimiento que debe predominar, y en sí nos entrega todas las indicaciones de cómo ser un buen escritor y escribir un cuento realmente valioso. Es bastante interesante ver cómo este cuentista tan destacado nos da a conocer cómo él considera que se debe escribir un cuento. También sabemos que están las clases de literatura de Cortázar, que Cortázar hace lo mismo, nos muestra cómo se debe escribir un cuento, pero según su esencia de escritor. Eso no debemos olvidar. Aquí Edgar Allan Poe nos está convenciendo. Acuérdense que el ensayo que hace nos presenta una tesis. Esa tesis se fundamenta con argumentos. Y recordemos que Poe tiene una manera particular de escribir. Por lo que, claro, él va a estar defendiendo su manera particular de escribir. Y nos va a estar mostrando eso. Porque los cuentos deben tener esas características que pueden o no pueden ser características del mismo. Eso es lo esencial y lo que ustedes deben realizar. Lo otro es que junto con esto, con el análisis que van a realizar de esta filosofía de la composición de Poe, deben ir identificando la tesis, los argumentos, si hay algunos recursos emocionales que utiliza el autor, cómo evalúan el texto, y en sí ir viendo parte por parte, ir analizando, ir desconfigurando, ir desarmando el texto para lograr comprender la cabalidad. Esa es el eje central. Analizar un ensayo en este caso. ¿De qué trata? En este ensayo el autor Edgar Allan Poe nos entrega algunos consejos de cómo se debe escribir un cuento. Él argumenta y da a conocer su perspectiva respecto a las temáticas que deben tratar en él, la estructura, unidades, etc. Todo esto es lo que nos muestra. En sí yo le estoy haciendo una síntesis, hay más temas,
él nos habla de manera más, ahonda un poco más en su ensayo, y esa es la idea, que ustedes lo lean, logren analizarlo, logren darse cuenta de qué es lo que nos habla Poe y por qué lo trata de esa manera, por qué él argumenta de esa forma. Lo otro, para él lograr convencernos o decirnos cómo debe ser el cuento ideal, utiliza un ejemplo. Y este ejemplo, el ejemplo que él utiliza es su propia obra, que es un poema llamado El Cuervo. Con este poema él va ejemplificando a lo largo de su ensayo. Así que es importante que también lean El Cuervo para lograr entenderlo. Yo ahora les voy a leer algunos versos del Cuervo para que entiendan un poquitito el temple de ánimo, de la planta, y así logren dilucidar cómo creen o cómo se ve esto de la escritura del cuento ideal según Poe. ¿Y cuáles son los objetivos que va a tener esta actividad? Lo primero, que van a lograr identificar la tesis que presenta el autor, que eso es lo que yo les pido, que deben hacerlo porque vamos a enfrentar un ensayo y una tesis que puede estar implícita o explícita. Eso tienen que identificarlo ustedes. Identificar los argumentos que sustentan la tesis, que son los argumentos que utiliza Poe para decir por qué el cuento debe escribirse de esa manera o por qué el cuento ideal se debe escribir de esa forma. Identificar los recursos emocionales que utiliza el autor para convencer o persuadir, que puede que hayan recursos emocionales y ustedes ahí deben ir identificándolos. Identificar las características que debe poseer un cuento, ahí es netamente analizar la información que nos entrega Poe y cómo él considera que se debe escribir un cuento de una manera correcta. Luego, comprender la forma en que el autor organiza la información, evaluar el texto. Acá en la evaluación del texto es importante que ustedes no se queden con un me gustó el texto, no me gustó el texto, sino que logren entender y logren decir, hacer un juicio de valor en cuanto a la calidad de texto que nos presenta Poe, a cómo podemos considerar a ver, cómo podemos considerar este texto como ejemplo para un posible escritor. Imaginemos que nosotros en algún momento queremos escribir un cuento, cómo nosotros tomamos ese texto de Poe y lo valoramos, o cómo evaluamos el tema de que él expuso los argumentos, si consideramos que lo hizo de manera correcta, si la tesis no es pertinente, si los argumentos quizás no ayudan a convencernos, si en realidad el vocabulario que utilizó no es el adecuado, si en realidad lo que nos muestra Poe no sustenta su tesis, etcétera. Ustedes ahí tienen que ir evaluando, desarmando el texto, analizando parte por parte para lograr hacer una buena evaluación. No buena en el sentido de que van a hablar sino que si están de acuerdo con la evaluación, con el texto, si no les parece un texto que realmente entregue los lineamientos para escribir un cuento, lo den a conocer. Si Poe no los convenció, lo digan y fundamenten el por qué. Esa es la idea. Y lo último sería crear una obra literaria según los planteamientos de Poe. Ahí tienen que crear un cuento considerando todo lo que Poe nos entrega, que en este caso serían el cómo debe escribirse un ensayo de manera correcta. Lo otro, esta actividad no se va a realizar de manera completa, así de inmediato, porque debemos considerar que van a ser una parte que son el tema del análisis, que igual es complejo, deben verlo de manera exhaustiva, identificar todas las temáticas de Poe, hacer esta evaluación del texto, por lo que primero se van a centrar en todo lo que es análisis, la búsqueda de todos los elementos del texto, la búsqueda de la tesis, el argumento, todas las características, etcétera. La creación de la obra literaria la vamos a dejar para el final, como actividad nueva para la próxima entrega. Lo que ustedes van a entregar va a ser desde la evaluación hacia arriba. Yo les voy a subir una guía donde les voy a dar a conocer todo lo que les voy a pedir y lo que deben subir en sí al Classroom. Esos serían los objetivos de la actividad. Ahora les voy a mostrar El Cuervo, que es el poema que utilizó para ejemplificar de cómo se debería escribir un cuento
de manera ideal. Si se fijan, aquí lo que nos dice Poe es lo siguiente.